El Espíritu Santo, el líder de la obra misionera. Nosotros, hermanos, convivimos con el Espíritu Santo y toma algunas decisiones en nuestra vida. Y toma decisiones que son importantes para nosotros, ¿no? Él dirige, guía cómo debe ser la obra misionera. Al final nosotros tenemos la última palabra en las cosas que nosotros hacemos porque tenemos libre albedrío, pero el Espíritu Santo tiene un plan en la obra misionera y está presente. Así que vamos a ver el día de hoy ese plan que Dios tiene para la obra misionera. Algunos principios que tenemos que aprender en los cuales creer y también respetar y tenerlo en cuenta para cuando nos toque estar ahí tomando decisiones dentro de la iglesia. Muy bien. El primer punto es que el Espíritu Santo elige a los que harán la obra misionera. Él es el que elige. No somos nosotros porque nuestra voluntad es ir y hacer las cosas. No, el Espíritu Santo nos elige. Él pone el deseo en el corazón. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos convenció en la salvación y Él nos pone delante el hecho de poder salir y nos pone esa pasión. Entonces a las personas que Él elige, tiene criterios el Espíritu Santo para elegirlo. Los mismos criterios que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver en la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando envía a alguien a las misiones, envía a personas preparadas. Y del mismo modo que el Señor Jesús eligió a 12 personas, las preparó por 3 años. Estas personas eran de diferente condición. Algunos eran pescadores, algunos eran publicanos, algunos eran revolucionarios. O sea, tenían unos cierta instrucción y otros no, pero a todos el Señor los preparó, les dio un tiempo de preparación para enviarlos a hacer misiones. Los apóstoles, apóstolos, la palabra apóstolos significa enviados. Entonces, todos los que son enviados a hacer misiones, a abrir obras nuevas, a hacer labor de campo, son los apóstoles de estos tiempos, ¿no? Nosotros como IEP no reconocemos ni a los profetas ni a los apóstoles modernos. Aquellos que hacen el apostolado son los que son enviados, así según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estas personas que el Espíritu Santo envía, Él las elige. Y si bien en la salvación todas las personas estamos llamadas a ser salvas, para las misiones Él elige a ciertas personas que cumplen ciertas características. Entonces, ¿quiénes son estas personas que Él elige? Vamos primero a Hechos 13, de 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos unas cuantas características. Primero, la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba creciente, lleno de muchas personas que habían huido de Jerusalén por la persecución y que estaban, tanto judíos como gentiles, estaban en esta iglesia, y esta iglesia estaba empezando a hacer misiones para ir a abrir otras iglesias en otros lugares. Y habían 5 personas que sobresalían de entre los que enseñaban. Acá dice que eran profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Entonces, estas personas no eran cualquier personas. Estas personas eran personas que habían tenido un tiempo de preparación para poder estar adelante. Y a estas personas preparadas, Dios las elige para que ellos sean enviados, ¿no? Para que sean apóstolos, ¿no? Apóstoles
sean enviados a otros lugares. En este caso iban a ser enviados a Chipre para predicar, la isla de Chipre. Entonces, y el Señor, el Espíritu Santo, primero dijeron, hacen un ayuno para poder que el Espíritu Santo los guíe. Y eso es bueno, hermanos. Cuando vamos a enviar a alguien, cuando vamos a tener personas que puedan tomar el ministerio, es bueno tener tiempos de ayuno y oración, hermanos. No es simplemente enviar por enviar o poner en un plan de trabajo, sino tenemos que orar y ayunar por quienes vamos a enviar, cuando se va a elegir autoridades, cuando se lo va a elegir pastor. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones como iglesia. Y el ejemplo en este pasaje es que ellos ayunaron pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los convenció de que iban a ser Bernabé y Saulo los llamados. Entonces, estas dos personas no eran cualquier persona, ¿no? El Espíritu Santo no eligió a un hermano nuevo que había llegado a la iglesia. El Espíritu Santo no eligió a dos hermanos que tenían buenas intenciones y que siempre estaban en la oración o que siempre estaban en el culto, pero que nunca habían tenido preparación. No, el Señor eligió a personas preparadas para ir a las misiones, personas que estaban involucradas, que estaban no solamente sirviendo en la iglesia, no solamente yendo a orar, a ayunar, sino que se habían preparado en la palabra de Dios. Y lo podemos corroborar. En primer lugar, Bernabé se había preparado. Bernabé aparece en Hechos 4, cuando dice que él vende su casa y para repartirlo entre las personas de Jerusalén, y los apóstoles, de cariño tan importante, él se llamaba José, pero los apóstoles le ponen el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Es decir, que los apóstoles encontraron consuelo en Bernabé, ¿no? Ellos mismos le puso el nombre a Bernabé, y Bernabé estuvo en la iglesia de Jerusalén más o menos 10 años bajo la tutela de los apóstoles, aprendiendo, estudiando la Biblia, escuchando de ellos el Evangelio de Cristo, lo que es la doctrina que Cristo había dejado para seguir extendiendo el reino. Bernabé no era alguien solamente con buenas intenciones. Bernabé era una persona que había estado estudiando la Biblia, sirviendo en su iglesia, llegó un momento a liderar. A tal punto llegó a ser tan confiable que en Hechos 11, 19, cuando escuchan que en Antioquía se está abriendo una iglesia, hay un grupo de hermanos que se reúnen, los apóstoles, los que quedaban en Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén en general, envió a Bernabé para que cimente la iglesia de Antioquía. Entonces Bernabé era una persona que había aprendido y se había esforzado por predicar la palabra de Dios. Y también Pablo, que en Gálatas 1:12 dice, 1:11-12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo había sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Se dice que aproximadamente por 3 años después de su conversión, él recibió instrucción del mismo Señor Jesucristo. Entonces, tanto Pablo y aún así, él también convivió con la iglesia y fue enseñado dentro de la iglesia de Antioquía. Y hermanos, Pablo y Bernabé eran personas preparadas. El Señor Jesús preparó a sus discípulos y los envió. Entonces, hermanos, para que de nuestra iglesia se levanten también misioneros como nosotros queremos, necesitamos, hermanos, que podamos prepararnos en la palabra de Dios. Que estemos preparados. No solamente basta con asistir, no solamente basta con tener buenas intenciones, no solamente basta con ser amigables, sino tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que el Espíritu Santo va a elegir, si nos elige a nosotros para ir a otros lugares,
la persona que va a ser elegida va a tener que ir a un lugar donde no va a ser fácil la predicación, va a tener que afrontar muchos problemas, pero justamente en la iglesia se preparó, vivió experiencias, algunas buenas, algunas malas, pero eso lo fue preparando a esta persona para que cuando vaya a las misiones tenga un temperamento, un carácter firme que pueda sostenerlo en las misiones que vaya a hacer. Entonces, una persona tiene que estar involucrada en su iglesia local. Tenemos que procurar que las personas estén involucradas. Cuando una persona sale a las misiones, va a tener que enseñar la palabra de Dios y la doctrina que le ha sido enseñado. Nosotros somos de la IEP y tenemos que una declaración de fe. Tenemos que enseñarle la declaración de fe a los nuevos creyentes. ¿Y cómo va a enseñar si no está preparado o si no tiene las cosas claras? Por eso es que una persona que quiere ser pastor o que quiere salir a las misiones o que siente en su corazón el deseo de poder salir y hacer algo más, tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que buscar estudiar más y adquirir conocimiento. Hermanos, déjenme decirles que en estos tiempos hay un ataque tremendo, tremendo, tremendo contra los que se preparan en los seminarios, los que se preparan en la palabra de Dios. Hay movimientos de sectas y de, bueno, iglesias que no sé qué buscan, pero ponen de lado la preparación bíblica. Dicen que a veces profetizan, tú vas a ser enviado a tal sitio y te voy a mandar, y dejan como que el Espíritu Santo lo elige, pero esa persona no sabe nada de Biblia. Y por eso vemos en internet abundancia de herejías, en videos tras videos heréticos que dicen cosas que uno se sorprende, hermanos. Porque no hay personas que no los eligió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo elige personas que se prepararon en la palabra de Dios. Hay personas que se levantan porque quisieron ser pastores, quisieron ser apóstoles, profetas, lo que fuera que hay en estos tiempos, pero no los eligió el Espíritu Santo, porque nunca se prepararon, porque no saben Biblia, y cuando hablan cualquier cosa. Pero nosotros no somos así. En la IEP no somos así. En la IEP tenemos que prepararnos y estudiar la Biblia. Desde joven tenemos que, si somos jóvenes, preparémonos, estudiémonos poco a poco, ¿no? Habrá algunos que estudiarán más, habrá algunos que estudiarán menos, pero lo importante es seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el Señor va a elegir a Pablo y Bernabé. Va a elegir personas que estaban preparadas para ir a las misiones. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos también en lo que es el servicio. Tenemos que involucrarnos en el servicio. El Señor no va a elegir a personas domingueras. El Espíritu Santo no va a elegir a personas domingueras solamente. El Espíritu Santo no va a elegir a personas que van los domingos. Domingueras llamo a aquellos que van los domingos, escuchan la prédica y no se involucran más. El Espíritu Santo va a elegir personas que estén sirviendo, que den su tiempo un poquito más. Siempre se necesita manos, hermanos. Entonces, tenemos que ser aquellos que pongan las manos en el arado. Y el servicio que nos da nos forma el carácter. Porque cuando nosotros servimos, hermanos, el servicio uno se edifica, tiene comunión, coinonía con los hermanos que vamos sirviendo juntos, pero también hay problemas que tenemos que solucionarnos. Y eso nos ayuda a formar carácter. Hermanos, tenemos que estar preparados también en el servicio. Cuando tanto a Pablo como a Bernabé, la iglesia también dio el visto bueno para que puedan ir. Nuestras iglesias tienen que dar el visto bueno a las personas que van a salir a las misiones. Y tú que tienes tu pastor, a los de la misma iglesia, que me toca estar a mí como antes estuvieron otros,
aprendan lo más que puedan de la persona que los está pastoreando. Sujétense, crezcan, aprendan. Si difieren en algo, difieran, pero díganlo con honestidad y con pureza de corazón. Pero crezcan. Yo agradezco mucho a mi pastor Marco Figueroa, con el cual aprendí un montón. No siempre coincidimos, pero allí entre las conversaciones, cuando le presentaba mis proyectos, a veces me decía que no, que sí. Él decía, ¿por qué haces esto? A veces me llamaba la atención. A veces yo también me negaba en algunas cosas, pero después conversábamos. Era chévere. O sea, a veces había tensión, pero al final aprendí mucho de mi pastor. Y yo sé que él buscaba mi bien, que yo creciera. Aprovechen a sus pastores, lo que tienen pastores. Aprovechen a sus ancianos también. Aprovechen a sus diáconos. Yo recuerdo cuando hacía reuniones, hermanos, en las iglesias, cuando era director de jóvenes, muchas veces malograba algo de la iglesia y ya me decían, oye, tienes que arreglarlo, ¿no? Tienes que arreglarlo, y ya tenía que arreglarlo y así aprendí a cuidar las cosas de la iglesia, aprendí a cuidar los tiempos de la iglesia, aprendí de mis hermanos mayores, de mi pastor, de mis diáconos, de mis líderes, a ser puntual, a respetar los programas, a poder tener un orden en la iglesia, a cuidar las cosas, los enseres de la iglesia. Aprendí de ellos. Hermanos, tienen que aprender. Si alguna vez yo llamo la atención a los de la iglesia, no se resientan. No, si alguna vez les digo, oigan hermanos, tienen que ser más ordenados, no se resientan. Si alguna vez les llamo la atención por una u otra cosa, aprendan, ¿no? Si yo lo he dicho de mala forma, díganme, hermano, usted está actuando mal, yo veré, evaluaré. No, soy humano y también me equivoco, pero aprendamos mutuamente de este tiempo que tenemos, en el que me toca es pastorear a ustedes. Hermanos, tenemos que seguir juntos, porque así crecemos, así somos personas más preparadas para el servicio al Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo guía a sus enviados a donde deben ir. En Hechos 13:4 dice que ellos entonces enviados, o sea, Bernabé y Saulo, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y los llevó el Espíritu Santo por donde él dijo. Entonces las personas que van a salir a misiones, el Espíritu Santo las guía. Yo me gozo mucho con mi hermana Mercedes, que he compartido hoy día su publicación al presbiterio, lo he compartido por Facebook, lo sé, ya ustedes en la iglesia saben sobre la hermana Mercedes, yo sé que están orando por ella, pero la hermana Mercedes tiene 5 obras que va a hacer, ¿no? Río Blanco, el otro, no me acuerdo bien el otro, por acá lo tengo, a ver. A ver. Ya, acá está. Las obras son más Río Blanco, más Arunquiari, Alto Sanibeni, pero la hermana ya tiene dos comunidades nativas más que va a empezar a explorar. Es el Espíritu Santo que la guía, que le da la visión, que le abre las puertas. Y hermanos, el Espíritu Santo guía a los misioneros por dónde tienen que ir, por dónde no tienen que ir. Por ejemplo, en Hechos 16, dice en el versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Pablo ya está en su segundo viaje, y Pablo en su primer viaje había pasado por Galacia, había fundado iglesias. No me acuerdo si el segundo o tercero, ahorita se me fue. Entonces, pero en este viaje, hermanos,
este, Pablo, Pablo quiere volver a Galacia. ¿Se acuerdan que hay una carta, epístola a los Gálatas? Es las iglesias que había formado en su primer viaje. Y Pablo quería volver a esa zona para poder cimentar más esas iglesias. Pero el Espíritu Santo le niega el hecho de que vaya a para esa zona y lo manda para la zona de Grecia. Entonces, el Espíritu Santo tiene un plan y decide. Por eso es que el Espíritu Santo a veces abre puertas y cierra puertas, hermanos. A veces hay personas que dicen, voy a ir, quiero hacer esto, pero al final el Espíritu Santo te dice que no y te manda a otro lugar. Y no tiene por qué haber un resentimiento con Dios. Más bien tenemos que tener prestos el oído para escuchar a Dios cuando tiene un plan. Nosotros podemos querer hacer algunas cosas, pero Dios tiene la palabra final. Y en este caso es el Espíritu Santo quien convence a Pablo de que no tenía que ir hacia Galacia, sino que tenía que ir hacia Macedonia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va guiando a dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer. Y la próxima semana tenemos una asamblea extraordinaria después del culto, porque justamente vamos a ver este tema de misiones en la iglesia. Hemos estado orando por 7 meses y nos toca tomar más decisiones respecto a misiones. Y lo que más deseo, hermanos, es que oremos para que Dios nos abra, que el tamaño de nuestra iglesia pequeña, que es pequeña numéricamente y de repente con infraestructura, pero es grande para el Señor porque estamos sirviendo a nuestro buen Dios. Nuestro Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si nosotros le creemos. Entonces nosotros estamos retados a hacer las misiones de forma constante. Y el que mueve todo esto, el líder en el trabajo misionero, es el Espíritu Santo. Hermanos, lo que sientes en tu corazón, lo que sabes, estás interiorizando, lo que has escuchado de la hermana Mercedes, lo que vas a escuchar la próxima semana del pastor invitado, el pastor Carlos Benítez, misionero en Colombia, lo que vas a escuchar, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y hazle caso. Déjalo que Él obre y participa. Tú también súmate. Que no te desafíe los impedimentos que tengas. Que no te desaliente, disculpen, los impedimentos que sientas que tienes. Que no te detenga de participar en las misiones. Cuánto tengas en el bolsillo o cuánto sientas que estás involucrado en la iglesia. Hermanos, involúcrate más. Tenemos que hacer la gran comisión todos y a algunos nos tocará apoyar a personas como nuestra hermana Mercedes que está en la selva, como nuestros hermanos que hoy día escuchamos hay una misionera en África que ha sido enviada por la IEP y necesitamos conocer más sobre ella, necesitamos orar por esta hermana. Entonces, hermanos, hay mucho por hacer. Y yo sé que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para que te involucres en la obra misionera cada vez más. Así que, hermanos, el Espíritu Santo, líder de la obra misionera. Así que escuchemos al Espíritu Santo para seguir extendiendo el reino. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo. Habiendo sorteado algunos inconvenientes tecnológicos, Señor, tú has permitido que podamos compartir por este medio esta prédica. Y Señor, te agradecemos porque tú eres bueno para con nosotros. Y tu Santo Espíritu nos está hablando y está transformando nuestros corazones porque estamos entendiendo, Señor, de que desde ahora, desde que somos un comité, desde que somos una iglesia pequeña, vamos a hacer misiones. Y no solo un mes. Vamos a hacer misiones, Señor, de forma constante y de forma simultánea, como hoy día aprendimos en la convención presbiterial. Padre Santo, te pedimos que retes a cada hermano, que las barreras, que la falta de fe que pueda haber en los corazones de algunos todavía, Señor, sea quebrantado. Que podamos escuchar a tu Espíritu Santo e involucrarnos y estar completamente dentro de este plan tuyo de la obra misionera, que lo que nos habíamos resistido anteriormente, ya sea por ignorancia o por falta de fe, quede en el pasado. Queremos ser personas que hagan tu obra siempre
Tal vez no seamos los que vayamos, tal vez otros serán los que vayan, pero nosotros apoyaremos a esas personas que están yendo a hacer la obra misionera a otros lugares. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por su sintonía, los que estuvieron en vivo, y gracias por los que verán después la prédica. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Adiós.